Vamos a ver qué es la fuerza resultante. Muchas veces sobre un mismo objeto no actúa una única fuerza. Bueno, de hecho ya sabemos que nunca actúa una única fuerza porque las fuerzas actúan de dos en dos, por pares, que es uno de los principios de la dinámica o de las leyes de Newton que veremos más adelante en este tema. Es el principio de acción-reacción. A toda fuerza se opone otra igual y de signo contrario, o sea, de dirección contraria. ¿Cómo saber la resultante, la total de las fuerzas que actúan? Bueno, pues vamos a distinguir entre fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes. Vale. Las fuerzas concurrentes son aquellas que están aplicadas sobre el mismo punto. Por ejemplo, yo tengo esta caja y puedo empujar hacia allí con una fuerza, F1, y puedo aplicar también sobre ella otra fuerza, ¿no? Que sería hacia arriba. ¿Vale? Estamos aplicando las fuerzas sobre el mismo punto, sobre esta cara. Podemos empujar dos personas, una y dos, ¿vale? Sería como que estamos empujando dos personas, cada uno con una fuerza. En este caso, la fuerza total es muy fácil. Si son en el mismo sentido totalmente, mismo sentido y misma dirección, sería la fuerza resultante, sería la suma de las dos. Fuerza resultante o fuerza total, me da lo mismo R que T. ¿Vale? Imaginaros que esa misma caja o ese mismo objeto, una persona empuja desde un lado y la otra empuja desde otro lado. Pues aquí, lógicamente, la fuerza resultante será la fuerza más grande menos la fuerza más pequeña. En el primer caso, queda claro que el objeto se mueve hacia allí en el sentido de las fuerzas. En este caso, ¿hacia qué lado se movería? Pues es muy fácil. Nos moveríamos en el mismo sentido que la fuerza más grande. ¿Veis que aquí F lo ha hecho más larga? Es más grande, entonces este se movería en este sentido. Si en cambio hubiera sido F1 mayor, se movería hacia la derecha. Vale, estos dos casos son fáciles, pero imaginaros que las fuerzas no tienen la misma dirección y sentido, están aplicados sobre el mismo objeto. Aquí, por ejemplo, imaginaros que yo arrastrase con una cuerda tirando alrededor al ras del suelo y otra persona, en vez de arrastrado al ras del suelo, lo arrastrase, por ejemplo, poniendo la cuerda en el hombro, ¿vale? Veis que están arrastrando los dos el objeto, pero la fuerza que aplicamos la aplicamos sobre lo mismo, pero tienen un ángulo. Aquí la fuerza total, lo que tenemos que aplicar es algo que os gusta mucho, que es el teorema de Pitágoras. Es simplemente que para hacer la fuerza total hago esta suma. ¿Vale? Si os dais cuenta, este lado es igual que este o este igual que este. Entonces, si cogemos, nos va a quedar... en este no podemos utilizar la de Pitágoras porque tienen un ángulo y nosotros solo lo vamos a, como no sabéis, sumar vectores, lo que vamos a hacerlo son que siempre sean perpendiculares, ¿vale? Y si son perpendiculares, la suma va a ser eso. ¿A qué recuerda esto? Un rectángulo con su diagonal, lo cual me hace un triángulo rectángulo. Y aquí sí es donde vamos a aplicar Pitágoras. Sé que esto es F1, sé que esto es F2 y sé que esto es la fuerza resultante. Y como sabemos por Pitágoras, el cuadrado de el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces sería F1 más F2, porque las fuerzas son los catetos, y para quitar el cuadrado aquí hacemos la raíz cuadrada, y sería la fuerza total. Vale, este caso, si no son perpendiculares, ya habría que hacer una descomposición de fuerzas, aplicar vectorial, y este caso no lo vamos a ver porque los conocimientos matemáticos para este año no lo sabéis. Bueno, las fuerzas cuando no son concurrentes, fuerzas no concurrentes, son cuando no las aplicamos en el mismo punto. Imaginaros que tengo una barra así de larga, ¿vale? Y yo tiro, por ejemplo, aquí y alguien tira aquí. Si os dais cuenta, no están aplicadas sobre el mismo punto. Aquí sí estaban en el mismo punto, pero aquí sí estaban en el mismo punto, pero aquí no. Aquí se aplica cada una en una. En este caso, la resolución se hace por un método gráfico, que es bastante complicado y que además solo se ve un poquito en tercero y luego no se vuelve a ver ni en cuarto ni en bachillerato. Es como que esas fuerzas no existen. Realmente se utiliza muy poco. Si a alguno le gusta la ingeniería, sí que más adelante en ingeniería sí que se ve en física de la inercia, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos con que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas y que solo lo vamos a ver para las fuerzas concurrentes. Que si son
paralelas y en el mismo sentido, la sumo. Paralelas y en sentido contrario, la resta. Y si son perpendiculares, usamos Pitágoras. Si las dos fuerzas van en el mismo sentido, el movimiento es en ese mismo sentido. Si las fuerzas van en sentido contrario, en el de más grande. Y aquí, pues, en la dirección de la diagonal, que no os lo había dicho. Otra cosa, si el objeto ya se está moviendo, si nosotros le aplicamos la fuerza en el mismo sentido del movimiento, se acelera. Si lo aplicamos en sentido contrario del que se mueve, se desacelera. Y si está parado, lo que hacemos es ponerlo en movimiento.